Matero FM, la fuerza del norte. Me detengo ahí, porque estamos hablando de un tema internacional, ¿cierto? Usted me está diciendo, claro, algo que es la verdad, es la realidad de hoy por hoy, este péndulo, esta cosa que está girando hacia la derecha, no solamente acá en nuestro vecindario, sino que a través global también en Europa se ve. Y ahí también tiene un tema, porque usted me plantea, claro, Lula está preso, pero está preso también, recordar, y esto es importante aclararlo, por hechos de corrupción en su país, y aquí quiero llegar. Corrupción en Brasil, que es agobiante. Corrupción en Argentina, tenemos el caso de las cartas y todo aquello, los Kirchner, la señora acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, ¿por qué lo planteamos? Yo lo veo así. Usted me dirá, señor auditor, en Chile también pasa. Sí, claro, sin duda. Pues. Lamentablemente pasa. Claro. A lo mejor en menor escala. Sí. Pero pasa. Y tenemos que evitar que crezca la cosa. Yo creo que acá en Chile igual hay un tema claramente que hay que dirimir. Acá tenemos cuentos y tenemos circunstancias muy a la vista. Sí, claro. Pero en el caso de Brasil es un caso digamos tremendamente enervante, porque internamente existe una gran discordia, y esto que Bolsonaro haya dado un golpe a la cátedra, ya haya sacado casi un 47%, a 3 puntos de ganar en primera vuelta, con un presidente Lula que llevó ahora a Haddad, una persona que había sido, digamos, alcalde de Río de Janeiro, o una comuna importante ya en un lugar muy importante en Brasil, y así como sacó a la Dilma Rousseff, que fue esperando. La Dilma Rousseff no venía del partido, digamos, él era una persona de izquierda, no tenía ninguna experiencia, la llevó a la presidencia de la República esperando a que le miraran los fallos para cuando él saliera, claro, él poder volver al poder. Entonces, yo creo que acá pasó una serie de antecedentes, una conjunción enorme de hechos importantes en plena campaña, ya acuchillan a Bolsonaro en la mitad de la campaña. Entonces digo, esto puede ser un autotentado. Ya me acordé de Rossi, de allá de Arica, de Iquique. Este puede ser una cosa más o menos parecida. Pasó colado eso con el tiempo, a lo de Rossi. Sí, podemos conversar un poco más lata. Y harto que cortar. El otro día en una rutina humorística alguien lo mencionó y me hizo mucho reír, debo confesar. Sí, y Bolsonaro, al momento de ser, intentado asesinar dentro del cuento, hace una campaña la hace del hospital. ¿Te fijas? Y mientras estaba hospitalizado, donde estaba en su lecho de enfermo, de recuperándose, claro, empieza a crecer una ola de temor, porque en Brasil sí que hay temor. Allá, distinguidos auditores, el año pasado hubo 60.000 muertos, asesinados en las calles. Sí, la cosa es tremenda. Un tema de inseguridad tremenda. El tema de la desesperación de la gente por seguridad arrastró finalmente entre unos puntos a Bolsonaro, que no tiene una mirada, digamos, política. Él es un ex capitán de ejército. Sí. ¿Ya? Él era diputado de una zona bastante menor dentro de Brasil. Se declaró admirador de Pinochet, ojo. Sí, bueno, ahí vamos a hablar de eso. Emerge una circunstancia muy especial, sí, y de repente toma la bandera de una situación interna en Brasil, y lo lleva a la primera magistratura, probablemente en unas elecciones que son en un mes más, a finales de este mes, 28 de octubre parece que son allá en Brasil. Entonces, lo que ha ocurrido en Brasil es una señal de la cual hay que tener ojo, porque hoy día aparentemente hay una molestia, hay una cuestión muy grave respecto a lo que ha pasado con temas de corrupción, y cómo digámoslo, aunque mucha gente le molesta, y algunos amigos míos me van a llamar por teléfono más rato para decirme algún par de cosas. ¿Ya? Este es un tema que ha pasado por la izquierda que ha gobernado en América Latina. O sea, Kirchner, ya, claramente un mafioso, ya, con todas sus letras, y su señora, que también fue presidenta, ahora senadora de allá, ¿te fijas? De la manera en cómo se robaban la plata, pero una cuestión atroz. Si no fuera por los cuadernos que aparecen ahí, no, claro, es una cuestión tremenda. Sí. ¿Para qué te digo? En otro país no citemos, digamos, a Venezuela por el daño enorme que le ha hecho Venezuela al socialismo mundial y al socialismo particularmente latinoamericano. ¿Te fijas? La credibilidad del socialismo está en el suelo. Por eso el péndulo va para la derecha. Entonces yo creo que cómo se van a recuperar las fuerzas de la izquierda en Argentina, que se llama movimiento peronista, ya,
allá en Brasil, que se llama el Partido de los Trabajadores y otros más, ¿te fijas? Entonces, acá hay que tener cuidado respecto a esto, porque si bien es cierto, el factor de la corrupción es un sistema que cruza, Pepe, distinguidos auditores, no olvidemos que las mismas empresas que estuvieron cerca de Lula para poder facturar corrupción intentaron hacerlo en Chile a través de un candidato presidencial, ya que se llama, o que se llamó, o que en ese momento era, digamos, Enrique Ominami. Meo, sí. Meo, el avioncito, todo ese cuento, se defendió, y ahí quedó como un mentiroso, digamos, garrafal. ¿Quién va a creer, va a darle un voto después de esto? No, sin duda lo perjudicó. Claro, entonces además sí, pues entonces tenía todo un tema, vendía su pomada y todo, y ahí está, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí hay todo un proceso ya interno de mirar con ojos distintos. Y eso no es que sea patrimonio de la izquierda la corrupción, esto es una cosa que atraviesa todo el hecho. Lo que pasa que en esos gobiernos han ocurrido cosas espantosas que han sido gobiernos liderados por esto, liderados por la izquierda. Entonces, el péndulo va a la derecha y Bolsonaro lo más probable es que finalmente sea el presidente de Brasil, y con un discurso muy parecido al de Trump. ¿Te fijas? O sea, hoy día hay un desempleo en Brasil del 12-13% garrafal. Hay una delincuencia desatada. Y los gobiernos que estaban ahí, que venían por este tipo de corrupción, preocuparon de hacerse más ricos ellos, hacerse algunas paleteadas, etcétera, buscando el poder, porque para eso lo quieren el poder, sí, para robarse el Estado. Muchas veces lo que ocurre en estos países, y lo estamos probando, lo estamos viendo. Entonces, yo creo que ahí hay una manera de cómo reflexionar. Digamos, Bolsonaro no es nada más que una consecuencia, ¿ya?, de los gobiernos que buscaron generar ámbitos de corrupción que hoy día se están pagando con creces, y no preocuparse de temas que tenían que hacerlo. Por ejemplo, el tema de la elevada cesantía, el tema de la delincuencia, que claramente hoy día tienen a Bolsonaro a las puertas de un gobierno interesante dentro de Brasil, y veamos si tienen además la fuerza política interna, porque aquí va a pasar parecido algo lo que ocurre acá en Chile. El gobierno de derecha del Parlamento de izquierda. Y hay que tener cuidado con eso, porque finalmente el péndulo gira para la derecha en algunos aspectos, y parece que el público es bastante más sabio, sí, digamos equilibra de alguna manera las cosas, que hace que no se pueda arrasar un gobierno teniendo todas las mayorías en el Congreso que se requieren. Pero en todo caso es importante, Pepe, porque de alguna manera nos señala de que el problema de Brasil tuvo esa salida por ahora, y veremos cómo continúa, porque yo creo que el discurso de Bolsonaro hay que analizarlo con mucho cuidado. Te diga, con mucho cuidado. Se nos va el tiempo, se nos va a cortar, lamentablemente. Y justo los auditores empiezan a escribir a esta hora. Escríbanos antes para ir comentando. Por ejemplo, acá un auditor que no distingo el nombre me dice, bueno, la derecha también roba. Recuérdele lo de Pinochet y el caso Ritz, me dice. También, claro. Sí, o sea, yo no digo acá que acá hay todo. Madero FM, la fuerza del norte.